a todos. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a exponer sobre la anatomía del tracto genitourinario. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar a hablar sobre la anatomía del tracto genitourinario hay que empezar hablando sobre las glándulas suprarrenales. Estas se localizan en la pared posterior del abdomen, por encima del polo superior del riñón. Están unidas a este por una capa de tejido conjuntivo, así como a la fascia perirrenal y pequeños ligamentos también fibroconjuntivos que van al hígado, al diafragma y a los órganos que se encuentran subyacentes a dicha glándula. Estas pesan alrededor de 4 a 5 gramos en promedio, pudiendo llegar incluso hasta los 12 gramos en las personas adultas. Las dimensiones de estas glándulas son alrededor de 5 centímetros de largo o alto por 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor aproximadamente. Hablando sobre particularmente una y otra glándula, derecha o izquierda, la derecha posee una forma triangular de vértice superior y base inferior, mientras que la izquierda posee forma redondeada y rodea al riñón izquierdo. Al polo superior del riñón izquierdo, como se puede ver en la imagen, poseen pues pequeñas diferencias en cuanto a su forma, y eran pues estas que les mencionaba. En términos generales, las glándulas suprarrenales se componen de corteza y médula, de lo cual hablaremos un poco más detalladamente cuando toquemos la parte de la histología. Y en cuanto a sus relaciones, pues las glándulas suprarrenales se localizan, como ya les mencionaba, en el polo superior del riñón. Poseen relación estrecha del lado derecho con el hígado, con los órganos que se encuentran en la parte superior del riñón también, así como con las estructuras anatómicas y vasculares con las que se relaciona este órgano, que por ser más grande y estar inmediatamente debajo de él, pues poseen muchas de las relaciones que tiene con las demás estructuras anatómicas. Siguiente, por favor. Oye, ¿y cuál es la razón por la que estamos viendo las glándulas suprarrenales en urología que tienen que ver con la orina? Pues principalmente porque las hormonas que secretan las glándulas tienen relación con el manejo, o más bien con las principales patologías que están relacionadas al sistema genitourinario. ¿Cómo cuál de esas principales patologías? Pues una de las principales es la hipertensión arterial, se relaciona, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y pues la parte quirúrgica, en caso de que exista alguna, la maneja pues la especialidad misma de la urología, ¿no? Exactamente, esa sí es la razón. Porque, por ejemplo, los urólogos no vemos hipertensión arterial. Digo, muchos pacientes son hipertensos, pero no los mandan al urólogo para que les maneje la hipertensión. Estamos viendo las glándulas suprarrenales por su localización anatómica. Las enfermedades funcionales de la glándula suprarrenal, la mayoría de las veces la diagnostica el médico de primer contacto y él la refiere al endocrinólogo o al internista. Y ellos se encargan de ver el manejo de las enfermedades funcionales. Pero cuando estas glándulas que están justamente arriba del riñón, estas glándulas tienen un tumor, estas glándulas tienen una enfermedad morfológica, un crecimiento anormal, entonces ese especialista, el médico internista o del endocrinólogo, la manda al urólogo para que el urólogo lo opere, porque el urólogo se encarga de todas las enfermedades quirúrgicas del retroperitoneo, y las suprarrenales están en el retroperitoneo, están arriba de los riñones, y nosotros los urólogos somos las que lo operamos. Esa es la razón por la que estamos viendo aquí la anatomía, y lo que nos vas a explicar de histología va a ser básicamente todo lo que veamos de estas glándulas. Adelante. Okay, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, y hablando específicamente de la vascularización de las glándulas suprarrenales,
Está dado principalmente por 3 arterias, cada una de las glándulas, por las arterias frénicas inferiores, que la arteria frénica pues emana directamente de la aorta abdominal. Como podemos ver, es la flecha de hasta arriba, y esta se encarga de la irrigación del polo superior de la glándula suprarrenal. Una arteria que se llama específicamente suprarrenal media, que emerge también de la aorta abdominal y le brinda irrigación a la zona media de las glándulas. Y la suprarrenal inferior, que esta es rama de la arteria renal, que le da irrigación a la parte inferior de la glándula suprarrenal. Posteriormente tenemos a las venas de la vena de la glándula derecha, pues desemboca directamente en la vena cava inferior, mientras que la del lado izquierdo desemboca en la vena renal. Estas colectan la sangre pues desde los tejidos, desde las células, de la parte interna. Vaya. Hablando de los nervios, tenemos al esclérico mayor y el ganglio suprarrenal principal, son aquellos que le dan inervación a dichas glándulas, así como algunas ramas pequeñas del plexo solar. En cuanto a los linfáticos, estos desembocan en los ganglios linfáticos lumbares y acompañan pues prácticamente el trayecto de las venas. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya hablando específicamente de la histología suprarrenal, como les comentaba, esta posee 2 componentes estructurales y funcionales bien definidos, una corteza y una médula. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y secreta hormonas esteroides, y la médula se desarrolla a partir del neuroectodermo y secreta catecolaminas. Hablando de la corteza específicamente, pues esta posee 3 zonas bien delimitadas: una zona glomerulosa o glomerular, una zona fasciculada y una zona reticularis o reticular. La zona glomerular corresponde alrededor del 15% de la corteza suprarrenal y es la que produce mineralocorticoides, aldosterona específicamente. Una zona fasciculada que corresponde al 80% de la corteza, que es la encargada de producir glucocorticoides, cortisol y corticosterona específicamente, y una zona reticular. La zona reticular, corresponde del 5 al 7% del total de la corteza, y esta produce andrógenos suprarrenales principalmente, y lo podemos ver en la imagen. Esta es una fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina con poco aumento, donde podemos ver prácticamente pues las tres capas de la corteza. Siguiente, por favor. Bueno, creo que estaban 3 imágenes de la histología. Creo que no se cambió una por una, pero no hay problema. Tiene apagado su micrófono. Perdón, discúlpenme. Te platicaba que quiero hacer el siguiente comentario, de que a pesar de que son órganos tan pequeñitos, tienen esta irrigación que es excesiva. Es el órgano que más irrigación tiene por centímetro cúbico de tejido. Son órganos bien pequeñitos y fíjate que tienen irrigación directa de la aorta, de la frénica y de las renales. Fíjate todo el aporte que tienen, ahora sí que por abajo, por arriba, por en medio, y el drenaje venoso y linfático es exactamente igual. Y esto hago referencia porque cuando hacemos cirugía de estos órganos tenemos que tener bien presente esta irrigación, porque una lesión de una arteria, por ejemplo, de la aorta, o una lesión de una vena que venga directamente de la cara, da sangrados muy importantes que pueden poner en peligro la vida. Y son órganos bien pequeñitos que están escondidos en un rincón.
Están entre el diafragma, entre el riñón y entre la columna. Y su tamaño, imagínate que es como el de una uva aproximadamente. Entonces, meterte en esas profundidades, hacer una cirugía parcial de uno de los dos órganos sin conocer la irrigación, pues como repito, puede dar sangrados muy importantes que pueden poner en peligro la vida del paciente. Adelante, Juan. Muy bien, y ya nada más para culminar la parte de histología, nos falta hablar sobre la parte de la médula. Y pues básicamente así en términos generales produce las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, y pues serán importancia en su pues función sistémica, ¿no? Y pasando ahora a hablar sobre la anatomía macroscópica de los riñones, pues estos se localizan en el retroperitoneo, son de gran importancia pues para esta materia. Básicamente, neurología se encarga de la parte quirúrgica de las enfermedades renales. En el hombre puede llegar a pesar entre 125 y 170 gramos, mientras que en las mujeres alrededor de 115 a 150 gramos en personas sanas, ¿no? Que no tienen ninguna patología de base renal. En cuanto a sus dimensiones, los riñones miden alrededor de 10 a 12 centímetros de alto o de largo, por 5 a 7 de ancho y de 3 a 5 centímetros de grosor. Los principales medios de fijación son la grasa perirrenal, en un plano más anterior. El pedículo vascular también funciona como medio de fijación para este órgano par. El tono muscular pues se encuentran directamente asociados con el músculo del psoas, incluso siguen la línea de ese músculo, así como las demás vísceras abdominales que forman parte del retroperitoneo, incluso también las que no forman parte del peritoneo, porque conforman le dan ese pues medio de sostén o de fijación para que permanezcan en su lugar específico. Y en cuanto al parénquima como tal del riñón, pues también posee una corteza y una médula, de la cual se hablará pues más específicamente en la parte de histología también con el compañero Ramón. Les ponía unas imágenes de la situación específica de los riñones, así como de su conformación y la parte importante de la producción de la orina y dónde se colecta. Creo que se ven ahí un poquito atrás. Ya Ramón les hablará más específicamente sobre la función en la histología. Adelante. Adelante, Ramón. Bueno, ahora pasando a la histología del riñón. Sí. Pues vemos que esta la unidad funcional del riñón, pues la nefrona, que se encuentra en número de 1.5 a 2 millones. Esta pues se divide en dos porciones, principalmente la secretora y la excretora. Parte de la secretora pues tenemos el corpúsculo renal primeramente, que en cuestión de su fotografía histológica es la que vemos aquí a la derecha, la cual pues vemos el glomérulo vascular en el medio, que está contenido en la cápsula de Bowman, el cual pues está continuo a lo que es el epitelio del túbulo contornado proximal, y pues con el túbulo contornado distal y el ACGN pues también forma parte de la porción secretora. Esta pues en su mayor parte está en el área de la corteza, y pasando ya a la porción excretora, que es ya la porción de salida, de excreción de la orina, tenemos que esta la forma del túbulo colector, el cual pues se encuentra en lo que es la médula renal, y esta pues termina en lo que es la punta de la pirámide, como se puede ver en la imagen, y pues esta punta pues se le conoce como papila renal, en el cual pues están estos orificios por el cual pues sale la orina a lo que ya son las caries menores. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a la circulación renal, pues el riñón va a estar irrigado por la arteria renal, la cual pues es una rama de la aorta abdominal. Esta pues en su trayecto, antes de entrar en lo que de manera intrarrenal va a tener ramas segmentarias superior e inferior, y posteriormente va a tener las ramas
principales en las que se divide, que es la rama anterior y la rama posterior, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Estas ramas, pues la rama posterior va a irrigar a la parte, principalmente a la superficie posterior del riñón, y la rama anterior va a irrigar a la superficie anterior, como también a los polos superior e inferior del riñón. Pues bueno, después de estas ramas se va a pasar a las ramas interlobulares, las cuales pues son las que se van a atravesar por el medio de las columnas van a atravesar por las columnas de Bertin, que son ese espacio que hay entre las pirámides, no sé si lo alcancen a ver ahí. Después de esto van a seguir por la superficie lateral de las pirámides para después a la altura de la base pasar a hacerlas, como se ve en la imagen de la derecha, a la altura de la base pues dan esa curvatura y pasan a ser los arterias arciformes o arterias arqueadas. Entonces, después de estos vasos van a pasar a ser vasos de menor calibre, que son las arterias interlobulares, son las que se ven ahí también, las que están saliendo en la partecita de la curva. Entonces va a seguir subiendo su trayecto hasta formar la arteriola aferente, que va a entrar en el corpúsculo renal, como ya les mencioné ahorita, y junto con la arteriola aferente pues forman lo que es el glomérulo vascular. En cuestión de la circulación venosa, pues estas van emparejadas a las arterias, tienen los mismos nombres, y van a drenar a la vena renal, que después va a desembocar en la vena cava inferior, ¿no? Y en cuestión de los linfáticos, pues también van contiguos a esos vasos sanguíneos y van a desembocar en los vasos linfáticos lumbares. Siguiente, por favor. Mira, antes de continuar, hacer un señalamiento bien importante de lo que decías al principio. Cada niño sano que nace, normalmente nacemos con 1 millón de nefronas en cada riñón. Si nacemos con menos nefronas por riñón, tenemos más posibilidades de desarrollar insuficiencia renal en el trayecto de la vida. Hay enfermedades embriológicas, enfermedades del embarazo que afectan la función renal del producto. Por ejemplo, si la mamá tiene antecedente de toxicomanía, si la mamá es diabética, si recibe esteroides, afecta la formación de nefronas en el bebé. Y si este bebé nace con menos de 1 millón de nefronas por riñón, el niño es candidato para desarrollar insuficiencia renal en los primeros años de la vida. Y la insuficiencia renal, pues definitivamente que acorta la expectativa de vida. Una gente que no le sirven los riñones no puede vivir lo que le tocaba vivir porque los riñones tienen funciones que son vitales. El gran aporte sanguíneo que tiene cada uno de los riñones, acuérdense la cantidad de sangre que recibe por minuto, que está alrededor de los 5 litros por minuto, que entran a cada uno de los riñones, entran por la arteria principal, que normalmente es una que sale directamente de la aorta, y como bien lo señalabas, la arteria principal se divide en 5 segmentarias, 4 van a la cara anterior del riñón y una va a la cara posterior del riñón. Una vez que entran al tejido renal, estas segmentarias se empiezan a dividir en interlobares, interlobulillares y en arcuates. Como bien lo señalabas, y estoy señalando aquí con el cursor, pues la arteria se divide en varias y estas arterias a su vez se siguen dividiendo para llegar hasta la corteza del riñón. Que todas las nefronas que están en la parte más periférica del riñón les llegue el aporte sanguíneo necesario para que puedan filtrar, para que puedan obtener los elementos nutritivos de la sangre y para que puedan desechar los elementos tóxicos de la sangre. Eso se realiza en la nefrona propiamente, se distinguen las sustancias que deben de quedarse en el cuerpo y las que deben de excretarse del cuerpo, y a partir de ahí la sangre empieza a filtrar la orina. Los túbulos contorneados distales se continúan con los túbulos colectores, y ahora de reversa todos los conductos colectores de las diferentes partes del riñón van formando conductos cada vez más gruesos hasta que llegan a los cálices menores, cálices mayores, y ya es la forma de cómo sale la orina. ¿Ok? Adelante, Ramón. Ok, gracias, doctor. Pues continuando ahora con la inervación. La inervación del riñón va a estar dada por el plexo renal, el cual pues está formado por ramas del ganglio celíaco, del ganglio aórtico renal y por ramas de nervios explánicos torácicos inferiores. Siguiente, por favor.
Ahora pasando a las cálices, pelvis renal y uréter. Vemos que primeramente hablando de las cálices, estas son estructuras membranosas, las cuales se dividen en menores y mayores. Pues se marca como, podría decirse, el inicio de las vías urinarias. En el caso de las menores, pues están, como ya lo mencioné anteriormente, están contiguas a lo que es la papila renal y pues es donde viene a caer la orina que es excretada por el túbulo colector. Entonces, estas están en el número de 8 a 12, pues aquí hay una imagen, no es que están sobrepuestas, tienen animaciones en las que pues, no se puede ver aquí. Estas pues están en el número de 8 a 12 y el grupo de 3 o 2 cálices menores va a formar lo que son las cálices mayores. Estas cálices mayores pues se llegan a encontrar en número de 2 a 3. En cuestión a sus relaciones, pues estas cálices pues están en su totalidad dentro del parénquima renal. Pasando ahora a la pelvis renal, pues va a ser la continuación de las cálices mayores. Esta es una estructura hueca, la cual pues tiene una superficie intrarrenal, tanto una superficie extrarrenal. La extrarrenal pues tiene una relación importante, ya que se encuentra posterior a lo que es el pedículo vascular renal. Y pues también ahí no hay una imagen donde se puede ver, pero pues la película vascular está anterior a la pelvis renal. Entonces, continuando con esto, después de la pelvis renal se pasa a formar el uréter, el cual es un conducto que se encuentra en el retroperitoneal, está cubierto por el peritoneo posterior. Tiene una longitud de 30 centímetros de longitud en el adulto, aunque esta longitud puede variar de acuerdo a la edad del paciente, de la persona. Este conducto pues va de arriba a abajo, de fuera hacia adentro, y pues es un trayecto descrito como una ligera curva en S. Tiene un diámetro de 5 a 6 milímetros, y pues para su descripción anatómica se puede dividir tanto en superior, medio, inferior, como en porciones. También se puede decir que es primero la porción lumbar, en el cual pues son los primeros 9 a 11 centímetros más o menos, en el cual una relación importante puede ser con el psoas ilíaco, que va a estar posterior a esta porción. Después tenemos los vasos gonadales, que también pues, atraviesan esta porción del uréter, los atraviesa. Después tenemos la porción ilíaca, que pues, hace a nivel de los vasos ilíacos comunes, es alrededor de 3 a 4 centímetros más o menos. Después pasamos a la porción pélvica, que ya es la que se ve aquí en esta imagen, donde está el puntito rojo, pues ahí ya vemos que ese es el trayecto del uréter. Ahí está la porción de las ilíacas comunes, como se puede ver antracito del puntito rojo, abajito del puntito rojo, perdón. Y después siguiendo su trayecto, vemos que una relación de forma medial va a ser el recto. Más adelante también va a tener relación en la parte lateral con la arteria ilíaca interna. Y también vemos una relación importante en un conducto que lo atraviesa, ahí de manera pues, perpendicular, que es el conducto deferente. Lo atraviesa antes de penetrar en la superficie de la vejiga, que es donde desemboca el uréter, y ya pues esta es la porción vesical, que es de alrededor de 1 centímetro. Otra relación importante que va a tener aquí en la vejiga, en el área de entrada, pues va a ser las vesículas seminales, que también se encuentran posterior a la vejiga. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a la histología de estas estructuras, vemos que esta tiene en su mucosa, está dada por un epitelio transicional, como se puede ver en la imagen. El tejido conectivo está también conocido como lámina propia, y por una tercera capa que es de músculo liso. En la imagen que se muestra, pues, una imagen histológica de un uréter, en el cual podemos que también la capa de músculo liso, que son 2 capas, tienen también una función de peristalsis que pues, ayuda en la transportación de la orina. En cuestión de la irrigación, esta va a estar dada... Ramón, una pregunta. ¿Cómo es el epitelio transicional? Sí, pues ¿Es cúbico, plano, cilíndrico, aplanado? No sé. La verdad no recuerdo. A ver, ¿alguien más del equipo? Sí, es
¿Me escucha? Es Sí. pseudocilíndrico estratificado. Más adelante viene ahí. Ok, perfecto. No está en esta lámina, ¿verdad? No, viene más hacia adelante. Ok, entonces al ratito platicamos exactamente a qué se refiere esto. Muy bien, adelante, Ramón. Ok. La irrigación pues va a ser dada en la parte de las cálices, pelvis renal y la parte superior del uréter por la arteria renal, por ramas de la arteria renal, como se ve en la imagen de la derecha, en la parte de arriba. Después el uréter medio va a estar irrigado por la arteria testicular, arteria ovárica en el caso de las mujeres, y la parte o arteria espermática interna también. En la parte del uréter inferior está irrigado por ramas de la arteria ilíaca común, por la hipogástrica y por la vesical inferior. En cuestión de la circulación venosa, pues van a estar emparejadas a las arterias y van a desembocar en la ilíaca, van a drenar en la vena renal, en la ilíaca común, y ya pues desembocan en la vena cava inferior. En cuestión de los linfáticos, pues estos van también emparejados a estos vasos y van a desembocar en los vanos linfáticos lumbar, en lo que es las cálices, pelvis renal y la parte superior del uréter. Y el uréter medio e inferior, los vasos linfáticos van a desembocar en los linfáticos ilíacos comunes e hipogástricos y también en los vesicales. Y ya para terminar, la inervación va a estar dada por el plexo renal en la parte superior y por el plexo hipogástrico. Y sería toda mi parte. Muy bien, antes de continuar les voy a explicar que cuando hacemos un trasplante de riñón, pues tenemos que tener un donador y tenemos que tener un receptor. Afortunadamente la mayoría de los donadores son donador cadáver. Entonces, pues el cadáver ya no necesita el riñón, lo tomamos porque sabemos que sí sirve y se lo ponemos, se lo pegamos a una persona que lo necesite. Lo que hacemos en la cirugía de procuración, que quiere decir cuando tomamos el riñón del que lo va a donar, yo espero que estén viendo aquí mi cursor en pantalla. Este es el riñón que vamos a tomar. Le quitamos la glándula suprarrenal, cortamos los vasos de la suprarrenal, cortamos la arteria renal desde su emergencia de la arteria aorta, disecamos el uretero hasta el cruce de los ilíacos, lo cortamos por acá y cortamos también la vena de este riñón. Entonces sale el riñón completo con su arteria principal, con su vena principal y con la mayor longitud que podamos tener del uretero, lo extraemos y lo injertamos en el receptor. El hecho de injertarlo en el receptor es diferente. El riñón que vamos a trasplantar no lo ponemos en la fosa renal, sino que lo ponemos en el hueco pélvico. Acá donde estoy señalando ahorita está la bifurcación de las ilíacas. Entonces el injerto renal, hacemos un espacio aquí en la fosa ilíaca derecha, junto al apéndice, lo hacemos extraperitoneal. Aquí acomodamos el injerto renal y la arteria del injerto y la vena del injerto las conectamos a la arteria ilíaca y a la vena ilíaca. Y la longitud del uretero, que tomamos con bastante precaución de que sea largo, el mismo uretero largo, ya que tenemos el injerto aquí donde estoy señalando, el uretero lo conectamos a la vejiga del receptor. De modo que la sangre arterial la va a tomar de la arteria ilíaca, el drenaje venoso va a caer a la vena ilíaca y el hecho de que la nefrona esté recibiendo sangre limpia, sangre oxigenada, va a hacer que se active el funcionamiento de las nefronas, empieza a formar orina y la orina de este injerto renal cae directamente a la vejiga del receptor. La mayoría de las veces, pues cortamos un segmento mayor de uretero de lo que necesitamos y ya que estamos en la cirugía, ajustamos los tamaños de la vena, de la arteria y del uretero para que le queden bien acomodados al receptor, que no le sobre y que no le falte. De modo que un paciente que recibe un injerto renal, un paciente que es trasplantado de riñón, puede tener 3 riñones. Tiene sus 2 riñones nativos que no le sirven, que no le funcionan, por eso está en diálisis o hemodiálisis, y aparte le pusimos el injerto renal en el hueco pélvico, que es el que sí le sirve para filtrar la orina. Injertamos arteria, vena y uretero. Lo que no injertamos son los nervios ni los ganglios.
Y esto es debido a que el marcapasos de la nefrona es la presencia de sangre. La nefrona no actúa con ningún estímulo nervioso, sino solo con la presencia de sangre. La sangre hace que se active el funcionamiento, empieza a filtrarla y empieza a producir orina. Desafortunadamente no tenemos una clase de trasplante renal porque no es motivo de medicina de primer contacto, pero bueno, vale la pena comentar. Adelante. Bueno, y ya continuando ahora con la vejiga, esta es un órgano muscular hueco que sirve de reservorio para la orina. Esta se encuentra detrás de la sínfisis del pubis y el tamaño y la forma van a cambiar conforme esté distendida o contraída, ¿no? La pared de este órgano es de aproximadamente 3 a 5 milímetros, sin embargo, cuando está distendida, pues este grosor suele disminuir, ¿no? Esta tiene 3 orificios, que son 2 para los ureteros, que son los orificios ureterales, ahí está mal escrito, ureterales, que es donde pasan o penetran en la vejiga los ureteros de manera oblicua en su cara o en su porción postero inferior, y tiene un orificio que es el orificio interno de la uretra. El espacio delimitado entre estos 3 orificios se le denomina trígono, cuya superficie tiende a ser más lisa y la pared tiene un espesor más constante que en comparación con el resto de la vejiga, que suele estar plegada cuando no está distendida y pues que tiene un grosor que varía. El músculo liso de la pared de la vejiga va a formar el músculo detrusor, el cual contiene fibras dispuestas de manera aleatoria, y ya hacia el orificio interno de la uretra, estas fibras musculares del detrusor van a formar el esfínter uretral interno, en donde ya las fibras se van a disponer en 3 capas bien definidas, de las que ahorita les voy a mencionar. Cabe mencionar que este esfínter no es más que un cuello muscular, por así decirlo, no un verdadero esfínter, y es involuntario. Y ahí en las imágenes se ve las relaciones que tiene la vejiga en la mujer y en el hombre, arriba y abajo, ¿no? Respectivamente. Siguiente, por favor. Muy bien, mira, como bien lo dijiste, la vejiga es un órgano muscular, que es un órgano hueco. Aquí estoy señalando con el cursor. Esto es la vejiga. Normalmente la pared de la vejiga mide 3 a 5 milímetros. Imagínense que es como un globo. Este globo de paredes delgaditas, si se llena de orina, pues se distiende, se hace muy grande. Y llega a cierto nivel, imagínense como un medidor, donde llega a cierto nivel la orina y nos manda la señal al cerebro de que ya tenemos orina y nos empiezan a dar ganas de orinar. Si la vejiga es sana y las vías nerviosas están íntegras, el paciente puede aguantar el deseo de orinar. Las nefronas siguen filtrando orina. Este tanque, ese recipiente que es la vejiga, se sigue llegando, y mientras alcanza su capacidad máxima, pues la necesidad de orinar ya es extremadamente urgente. Ya empieza a generar dolor de que nos está avisando que nos estamos aguantando de más y tenemos que ir a orinar. Entonces la vejiga básicamente tiene 2 funciones. La primera es almacenar orina y la segunda es vaciar la orina. Cualquiera de las 2 vías nerviosas para almacenar o para vaciar puede enfermarse. De modo que hay pacientes que no pueden almacenar orina. Empieza a caer solamente unas gotitas de orina, pequeñas cantidades de orina, y la vejiga se estimula tanto que obliga al paciente a ir a orinar. Y si no va el paciente a orinar de manera rápida, el paciente sufre muchísimo dolor. Cuando el paciente va a orinar, orina solamente chorritos. El paciente tiene que ir cada 10, cada 15, cada 30 minutos máximo a orinar, y solamente pequeñas cantidades. Esta es una vejiga neurógena espástica que aguanta muy poca capacidad de orina y que limita la calidad de vida del paciente, porque pues no puede hacer nada por la necesidad extrema de estar yendo a orinar. Y si la otra vía nerviosa se enferma, que es la del vaciamiento, tenemos una vejiga retencionista. Esto es, la vejiga se llena de orina. La capacidad normal está entre 400 y 500 mililitros en un adulto tipo, pero esta vejiga no manda la señal al cerebro de que ya tenemos que ir a orinar. Y la vejiga, el músculo se va haciendo complaciente, se va estirando más y más y más y más y más,
De modo que a una vejiga retencionista le puede caber 1,5 litros, 2 litros de orina, porque nunca manda la señal para que vacíe y el paciente no tiene ganas de orina. Y los pacientes en el vientre se les ve un bulto, se les ve un crecimiento del globo vesical, pero ellos no sufren dolor ni sienten la necesidad de ir a orinar, porque la vía nerviosa refleja para ir a orinar está lesionada. ¿Cuál es el impedimento de esta variedad de vejiga neurógena? Pues recordemos que la orina es un producto de desecho. Tiene elementos tóxicos, tiene sustancias nocivas que son nocivas para la salud, y en la medida en que lo acumulemos, vamos a tener cierto grado de intoxicación. Además, la orina puede tener bacterias, puede tener otros elementos que condicionan infección. Entonces, estos pacientes siempre están con infección urinaria, y una vez que la vejiga ya no recibe más orina, la orina se empieza a regresar a los riñones. Y no solamente tenemos un foco infeccioso en el hueco pélvico, que es la vejiga, sino que también lo tenemos en los riñones haciendo pielonefritis. ¿Ok? Adelante, Luis. Gracias, doctor. En cuanto a las relaciones, estas en el hombre es que se relaciona de manera posterior con las vesículas seminales, el conducto deferente, los uréteres y el recto, mientras que en la mujer se relaciona, o bueno, queda por enfrente de la vagina y del útero, ¿no? También en ambos sexos, el domo y la cara posterior están cubiertas por peritoneo, por lo que se encuentran pues, en estrecha relación con el intestino delgado y el recto sigmoides. Y también en ambos sexos, la cara anterior está pues, íntimamente relacionada con la cara posterior de la sínfisis del pubis, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la histología, la mucosa va a consistir de un epitelio transicional. La submucosa va a estar constituida por bastante tejido conectivo y elástico, como se ve en la imagen de arriba, es donde dice CT, y el epitelio transicional es donde dice EP. Ahí en esa imagen del lado izquierdo se observa en la cavidad que dice U, se observa la entrada de un uretero en su paso pues, por la pared de la vejiga, y la imagen de abajo a la izquierda es un zoom, es un acercamiento a ese recuadro en donde se observa el epitelio transicional, y con las letras SM se señalan las fibras de músculo liso que están dispuestas de manera longitudinal que pertenecen a ese uretero, ¿no? En la foto de abajo a la derecha es un acercamiento al cuadro de la derecha de la fotografía de arriba, en donde se observa el epitelio transicional, se observa pues la capa gruesa de tejido conjuntivo que está por debajo de la mucosa, y se observa cómo algunas de estas células del epitelio transicional muchas veces tienen 2 núcleos, ¿no? También cabe mencionar que el músculo detrusor, como ya había mencionado, primeramente tiene las fibras dispuestas aleatoriamente de manera longitudinal, circular y espiral, y ya conforme se acercan al meato interno, ya se acomodan, por así decirlo, en 3 capas bien definidas, que es una longitudinal interna, una circular intermedia y otra longitudinal externa. También ahí en la fotografía con las letras BV se señalan vasos sanguíneos que están en todas estas capas, ¿no? Cabe mencionar también que el epitelio transicional, el número de capas va a depender de si la vejiga esté contraída o esté distendida, ya que cuando está contraída, o sea que la vejiga esté vacía, pues se van a poder observar hasta 10 capas celulares. Por el contrario, cuando está distendida, que es cuando pues, está llena de orina, puede ver hasta 2 o 3 capas celulares de este epitelio. Siguiente, por favor. Precisamente por esto se le llama de transición, y por eso nos decían que el epitelio es pseudoestratificado. Toda la vía urinaria, desde los cálices menores, los conductos colectores más distales allá en la corteza del riñón, si la vía urinaria está vacía, la luz se hace más angosta y se encima una sobre otra, como vemos en esta imagen que está aquí en pantalla, y toda la base de ese epitelio pareciera que está encimado y que son muchas filas de células. Pero cuando la vía urinaria se repleta, está llena de orina, pues imagínense la vejiga o la pelvis del riñón, cómo se estira, cómo se hace grande,
Y cada una de estas líneas celulares se van estirando por la presencia de orina y se ve solamente una línea celular de epitelio cilíndrico. Esa es la transición a la que se refiere el término. El órgano puede estar vacío, puede estar encimado, o el órgano puede estar lleno, puede estar repleto, puede estar estirado por la presencia de orina y le da la característica de ser transicional. El mismo órgano a veces está colapsado, el mismo órgano a veces está estirado, de acuerdo a la presencia de la cantidad de orina. Adelante, Luis. Sí, doctor. Y en cuanto a la irrigación, inervación y los linfáticos, aquí había unas animaciones, pero creo que en el PowerPoint, que en el PDF no se puede ver. La irrigación, la parte arterial, viene principalmente de las arterias vesicales superior, media e inferior, que son ramas del tronco anterior de la ilíaca interna. Y el drenaje venoso se encarga, pues drena en la vena ilíaca interna a partir del plexo que se forma, ¿no? La inervación, esta recibe ambas partes del sistema nervioso autónomo, que son fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. Las simpáticas forman un plexo que se ubica en la capa adventicia de la vejiga, y las fibras parasimpáticas, que son originadas de las porciones de S2 a S4 de la médula espinal, representan las fibras eferentes del reflejo de la micción. Estas fibras parasimpáticas van transcurriendo al lado de nervios esplácnicos pélvicos. Por otro lado, las fibras sensitivas, que son pues las que representan la parte aferente de este reflejo, van hacia la porción sacra de la médula espinal. En cuanto al drenaje linfático, estos van a drenar en los nódulos vesicales, ilíacos tanto externo e interno, y el ilíaco común. Siguiente, por favor. Oye, Luis, ¿sabes a qué se refiere o cuál es la estructura anatómica del núcleo de Onuf? Núcleo de Onuf. Ajá. ¿Alguien del equipo? Sí. Antes de que lo googleen, núcleo de Onuf, ¿no? Es un nodo, es una madeja de nervios que existe en la columna lumbosacra, que es la que se encarga de distribuir todos los nervios al área genital y al hueco pélvico de los órganos urinarios. Es el que se encarga del reflejo de la micción, el que se encarga del reflejo de la evacuación intestinal para hacer popó, el que tiene que ver con la eyaculación en los hombres, el que tiene que ver con la erección en los hombres. Este núcleo de Onuf, como les repito, es un distribuidor nervioso. De ese núcleo se dirigen todos los nervios pudendo, simpático, parasimpático, para las funciones de los órganos genitourinarios, sobre todo del hueco pélvico. Y este núcleo de Onuf es el que nos interesa saber en un paciente que tiene una lesión nerviosa, una lesión medular, por ejemplo, un accidente automovilístico, una lesión, un evento vascular cerebral. Tenemos que saber si está conectado con el núcleo de Onuf o si está desconectado, para saber el pronóstico de las funciones nerviosas del hueco pélvico del paciente. Cuando el paciente tiene una lesión nerviosa a este nivel, puede perder todas las funciones de las que le estoy hablando. Y los tratamientos para las lesiones nerviosas en este nivel incluye la implantación de chips neuromoduladores. Es decir, le metemos una pastillita como una grapa al paciente en el lugar, como un marcapasos en el sitio donde está el núcleo de Onuf, y estos estímulos eléctricos controlados desde afuera son las que fortalecen y rehabilitan las fibras nerviosas que salen de ahí, de modo que el paciente en algún momento pueda volver a recuperar el control de la micción, el control de la evacuación intestinal, relaciones en cuanto a erección y a eyaculación, si podemos rehabilitar las fibras nerviosas que salen del núcleo de Onuf. ¿Okay? Adelante, Luis. Gracias, doctor. Ahora, continuando con la próstata, esta es la glándula sexual accesoria más grande, es única pues del aparato reproductor masculino. Esta es un órgano fibromuscular y también glandular que se ubica justo debajo de la vejiga, como se observa en la imagen. Esta rodea el primer segmento de la uretra, que es la uretra
prostática que mide alrededor de 2.5 centímetros. Esta se constituye de 30 a 50 glándulas que están dispuestas en 3 capas concéntricas, que es una mucosa interna, su mucosa intermedia y la externa, ¿no? Y los medios de fijación de esta es de manera anterior el ligamento puboprostático y de manera inferior el diafragma urogenital. Esta se encuentra penetrada por los conductos eyaculadores que van a entrar de manera oblicua y que van a vaciar en el veromontanum, que es una prominencia que se encuentra dentro de la uretra prostática, ¿no? Que viene ahí señalada. Esta también se va a ver rodeada de una pequeña cantidad de músculo liso que es continuación de la capa externa de músculo de la vejiga. Siguiente, por favor. ¿Sabes qué quiere decir veromontanum? No sé, doctor. ¿Alguien del equipo? Discúlpame, ¿llevan etimología grecolatina en la escuela? Es verdadera montaña, creo. Sí, es la montaña verdadera. ¿Y por qué le pondrían montaña verdadera a esa parte de ahí del cuerpo? Que tiene que ver una montaña ahí en la próstata. Está raro, ¿no? Mira, los anatomistas allá de la antigüedad, pues hacían disecciones cadavéricas bien interesantes y bien complejas, y pues eran muy románticos, ¿no? En el diseño de las palabras y todo esto, le ponían nombres acá muy, muy románticos. Las antiguas civilizaciones en todos los continentes veían al sol como una deidad. El sol podía ser vida o la ausencia de sol podía ser muerte. Podía haber más cultivos si había buena temporada climática o malos cultivos si había mala temporada climática. Entonces la naturaleza definitivamente que tenía y tiene mucha importancia para la vida. Y los anatomistas antiguos se dieron cuenta que, bueno, por la punta del pene sale la orina que viene de los riñones, que viene de arriba de los riñones, y por la punta del pene sale el semen que viene de abajo de los testículos y de la próstata. Pero justamente en ese lugar, en el veromontanum, es donde confluye la vía urinaria por un lado y la vía eyaculatoria por el otro lado, para que los dos desemboquen por el mismo conducto que es la uretra. Por ahí sale la orina y por ahí sale el semen. Entonces, la montaña verdadera se refiere a que cuando tú vas a hacer una cistoscopía, vas entrando del exterior, entras por la uretra adentro del cuerpo para llegar a la vejiga, vas viendo un conducto cilíndrico, todo lo que es el conducto de la uretra, y de repente te encuentras literalmente como una montaña, que es como una montaña que tiene 2 orificios, que son los conductos eyaculadores. El conducto eyaculador del testículo derecho y el conducto eyaculador del testículo izquierdo. Entonces tú vas caminando por ese segmento y de repente te encuentras con una bola, con una montaña que tiene 2 orificios, y se dieron cuenta que por ahí salían los espermatozoides, que son los que dan la vida. Entonces se le llamó la montaña verdadera por esa similitud con una montaña, y se refiere a que definitivamente de ahí tiene que ver la preservación de la especie. Ese es el nombre del veromontanum, y cuando hacemos una cirugía endoscópica de uretra, de próstata, les digo, se ve bien clarito cómo está literalmente la montaña con los orificios por donde sale el semen. Adelante, Luis. Bien. La próstata se puede dividir por zonas que son tanto anatómicamente como clínicamente distintas entre sí. Esta se divide en 5 zonas, que son la central, que esta es la que se observa coloreada de amarillo en la foto de abajo. Esta rodea los conductos eyaculadores y constituye aproximadamente el 25% del tejido glandular. Esta se dice que es resistente tanto a carcinomas como a inflamación, ¿no? La otra porción es la periférica, que esta constituye la mayor parte de la próstata, aproximadamente el 70% del tejido glandular, y esta ocupa la parte posterolateral
del órgano, ¿no? Y aquí es donde se originan la mayoría de los carcinomas prostáticos y también esta es la porción que se puede palpar mediante el tacto rectal. En naranja se observa la zona transicional, que esta va a rodear la uretra prostática y esta constituye una pequeña proporción del tejido glandular, aproximadamente el 5%, ¿no? Y aquí en esta zona, en la transicional, es donde es susceptible a que las células sufran hiperplasia y es la porción pues que puede sufrir hiperplasia prostática benigna. También la porción periuretral, que es la verde, aquí contiene glándulas mucosas y submucosas. Y por última zona está el estroma fibromuscular, que prácticamente es bastante tejido conjuntivo denso y regular que tiene entremezclado ahí las fibras musculares lisas, ¿no? Por otro lado, las relaciones, esta se relaciona en su superficie posterior-superior con el conducto deferente y las vesículas seminales y está separada del recto por la fascia retroprostática, también llamada de Denonvillers, que esta es un tejido fibroso que es rudimento del fondo de saco de Douglas y que en el caso de los adenocarcinomas de próstata, pues esta fascia de Denonvillers va a evitar que este carcinoma se disemine de manera retrógrada hacia el recto. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí comentar que, como bien dijiste, aquí donde estoy señalando con el cursor es lo que corresponde a la zona de la próstata que se llama transicional. Y en esta zona de la próstata es donde ocurre la mayor parte de los casos de hiperplasia prostática. Entonces, si vemos que aquí está la vejiga, que es la que almacena orina, y saca esa orina a través de la uretra prostática, precisamente en esta parte transicional, que es donde hay esa hiperplasia prostática, la luz de la uretra prostática se empieza a comprimir, se empieza a cerrar, lo empieza a aplastar. Y el paciente con sintomatología prostática, uno de los primeros cambios que tiene, pues es el adelgazamiento del chorro urinario. El chorro urinario se hace más delgado y más débil a consecuencia del crecimiento de la proliferación de células prostáticas en esa parte que estamos señalando aquí, que es la parte transicional. Por otro lado, en la parte periférica, que es la que estoy señalando en este momento, acá es donde más se desarrolla el cáncer de próstata. Entonces, si aquí donde estoy señalando aparece un tumor, difícilmente ese tumor va a alcanzar a aplastar la luz de la uretra. Es por esta razón que un paciente puede tener cáncer de próstata y no tener ninguna sintomatología urinaria. El paciente hace su vida sexual, su vida social, su vida laboral, orina perfectamente todo de manera normal, teniendo cáncer en la próstata. Porque el tumor está acá en la parte más periférica, en la parte más alejada, y no comprime el paso de la orina. Entonces, aprovechando que está en la parte más periférica, lo que nosotros hacemos con el tacto rectal es precisamente identificar las características de la superficie de la porción periférica de la próstata. Aquí estoy señalando el recto, aquí está el esfínter anal, por aquí es por donde metemos el dedo va dirigido hacia el vientre del paciente y lo que tocamos con el dedo es esta parte, que es vecina de la porción periférica de la próstata. Entonces, si nosotros metemos el dedo, vamos tocando muy lisito y de repente encontramos un brinco, una bola, un cambio en la superficie de la cápsula prostática, seguramente ese paciente tiene cáncer hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Oye, Luis, ¿cuáles son las funciones de la próstata? ¿Para qué sirve? Se encarga de secretar un líquido alcalino que forma parte del semen. Ok, ¿y qué función tiene este líquido alcalino? Eso sí no sé, doctor. Ok, ¿alguien del equipo que sepa para qué sirve la próstata? ¿O para qué sirve este líquido alcalino? También trae una enzima, no me acuerdo cómo se llama, que ayuda a como licuar todos los componentes y que sea, o sea, un líquido homogéneo el semen. Ok, ¿has oído del antígeno prostático? Sí. ¿Qué es el antígeno prostático? Pues
Sé que hay una prueba de tamizaje, ¿no?, encargada de detectar ese antígeno para personas de riesgo, no sé, además mayores de cierta edad, ¿no?, de 40 o no me acuerdo si 50 años, para detectar el cáncer de próstata. Ok, esa enzima que me estás diciendo, esa enzima que se encarga de hacer homogéneo el semen, esa enzima es precisamente el antígeno prostático. El antígeno prostático nosotros los médicos lo usamos como un marcador tumoral, pero la función biológica no es un marcador tumoral, tiene 3 funciones biológicas. El antígeno prostático es una enzima proteolítica que se encarga de lisar el coágulo seminal. Cuando un hombre eyacula en forma de coágulo. Si tú eyaculas en un papel, por ejemplo, vas a ver que el semen sale gelatinoso como tal, espeso, que no resbala. Pero después de 7 a 12 minutos, ese coágulo seminal se empieza a hacer líquido y entonces sí empieza a escurrir. Y eso es gracias al antígeno prostático. El antígeno prostático, después de 4 minutos, empieza a alisar toda la superficie de la membrana del coágulo seminal. Si el hombre eyacula en el canal vaginal existen muchas bacterias, existe una diferencia de pH, que si no se protegiera durante estos 4 minutos, todas esas defensas de la vagina serían capaces de atacar y de matar a los espermatozoides. Entonces, mientras eso sucede, el semen se mantiene en forma de coágulo. Después de 4 minutos se lisa el coágulo para que se haga líquido. Entonces sí, para que los espermatozoides agarren velocidad y empiezan a dirigirse hacia adelante para lograr el embarazo. Esa es la función biológica del antígeno prostático. Lisar el coágulo seminal. Para que se haga líquido, para que corra, para que escurra y para que los espermas puedan salir en busca del embarazo. Las otras funciones de la próstata y de las vesículas seminales consiste en proveer de nutrientes a los espermatozoides. Lo que el hombre eyacula no son solamente espermatozoides. Tiene espermatozoides en la menor proporción, pero la inmensa mayoría del contenido del semen son vitaminas y son proteínas. Vitaminas de altísima densidad, proteínas de la más alta nutrición, precisamente para mantener a los espermatozoides vivos cuando están afuera del cuerpo del hombre. Es decir, el hombre arroja una célula encapsulada en este coágulo seminal, pero en ese coágulo van vitaminas, van proteínas para que los mantengan vivos desde un par de horas hasta 3 o 4 días, si es que las condiciones lo permiten. Ese es el real contenido de importancia del semen. Todos los nutrientes y las vitaminas que contiene para mantener vivo al esperma, para que pueda cumplir con su función biológica, que es la de la preservación de la especie. Y por otro lado y por último, parte de este contenido del semen son defensas como el ácido clorhídrico, defensas como el zinc, que funcionan como bacteriostáticos de toda la flora bacteriana que existe en el canal vaginal para defenderlos de las bacterias que protegen la vagina y para darle esa alcalinidad que me estás platicando, porque la vagina es muy ácida. Entonces tiene que tener un balance para que el pH no mate a los espermatozoides, para que sigan viables, para que puedan lograr el embarazo. La presencia de ácido clorhídrico, de magnesio, es lo que le da ese olor al semen, que es precisamente como cloro, que es la función bacteriostática para protegerle a las bacterias. Y repito, para darle la estabilidad del pH, para que no sean susceptibles a la acidez de la vagina. Entonces, todo eso, la función correcta de esta elaboración de semen para que el hombre pueda ser papá, tenemos que hablar que el hombre tiene que tener ciertas características de salud, características nutritivas, características genéticas para que todo esto se pueda lograr. Si hay algún defecto en este sentido, el hombre tiene dificultades para ser papá. El hombre no puede embarazar a la mujer si tiene alguna alteración anatómica, aquí no estamos platicando, que no forme el semen de la adecuada calidad y por lo tanto, repito, el hombre no puede lograr el embarazo. Adelante, Luis. En cuanto a la histología de la próstata, esta en la capa externa pues va a ser una cápsula fibrosa delgada.
las fibras musculares van a estar dispuestas de manera circular y van a estar entremezcladas de un tejido conectivo que va a su vez rodear a la uretra prostática, ¿no? Y el estroma es pues una entremezcla, como ya lo dije, de tejido conjuntivo y músculo liso en el que van a estar embebidos las glándulas epiteliales, ¿no? Estas glándulas van a tener ductos excretorios mayores que van a llevar pues todas estas secreciones hacia el piso de la uretra, entre el veromontanum y el cuello vesical, que es donde desembocan, ¿no? Y ahí se observa, con la tensión de hematoxilina y eosina no se alcanza a distinguir bien qué es tejido conjuntivo y qué es músculo liso de tan entremezclados que se encuentran, ¿no? Se ocupan otro tipo de tinciones especiales para distinguir cuál componente es cuál, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Y la irrigación, la arterial va a ser una rama va a estar nutrida mediante la rama prostática de la vesical inferior y también va a recibir otras pequeñas ramas colaterales de la pudenda interna y de la hemorroidal media. Y también en el caso de las mujeres, pues de la arteria uterina. La inervación va a estar encargada del plexo hipogástrico inferior, que le va a proporcionar ambas partes del sistema nervioso autónomo, no tanto simpático como parasimpático. Y el drenaje linfático va a ser en los nódulos ilíaco interno, sacro, vesical e ilíaco externo. Y siguiente, por favor, por mi parte sería todo. Muy bien. Buenos días, ¿me Bárbara. escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre las vesículas seminales. Bueno, antes que nada, las vesículas seminales son los recipientes membranosos o un par de glándulas tortuosas. Son las que se ven arrugaditas ahí en la imagen. Y bueno, aquí se acumula parte del semen y se segrega una sustancia albuminoidea que contiene también fructosa para nutrir a los espermatozoides. Bueno, está situada sobre la pared posterior de la vejiga y la próstata y situada también en la excavación pélvica entre la vejiga y el recto. Aproximadamente mide 6 centímetros de largo y pues ahorita en la siguiente diapositiva, ahorita vamos a ver bien la histología, pero tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico porque pues es una glándula, ¿no? Entonces, también contiene células basales y principalmente. Bueno, su irrigación proviene de las arterias procedentes de la hemorroidal media y la vesical inferior. Los nervios proceden del plexo hipogástrico y al llegar a la vesícula forman un plexo seminal, en el cual se observan diferentes ganglios. Y pues los linfáticos terminan en ganglios hipogástricos e ilíacos externos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la histología. Como pueden ver, en el corte histológico donde dice que casi no tiene aumento, lo podemos ver a gran escala y está como que plegado, precisamente porque eso se encarga de secretar lo que les había dicho, un líquido viscoso con coloración amarillenta que contiene fructosa para nutrir a los espermatozoides. Y bueno, las células basales son las que están hacia la derecha. Esas son las células basales y se pueden ver mejor. La de abajito se ve más, así como que más teñida. Y, bueno, pues también tenemos es importante señalar que tiene una pared de músculo liso alrededor. Siguiente, por favor. Bueno, el cordón espermático, pues se llama así porque tiene forma de cordón y va desde el anillo inguinal interno, perdón, ahí se me fue, externo, pero va desde el anillo inguinal interno hasta la bolsa escrotal de la parte interna. Y pues los principales componentes de este cordón, porque ahí donde pueden apreciar en la imagen, tiene el conducto deferente,
tiene arterias, tiene vasos, pero bueno, las arterias que contiene en sí son las arterias espermáticas, la interna y la externa, la arteria del conducto y la arteria cremastérica, el plexo venoso pampiniforme. Este es importante porque por ahí se drena la linfa o el retorno venoso. Los vasos linfáticos se basan en los linfáticos ilíacos externos y tiene pues nervios de fibras parasimpáticas y simpáticas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en la histología podemos ver los ductos ahí a gran escala, la tenemos a la derecha. Se puede apreciar el ducto deferente, el veno pampiniforme, el plexo pampiniforme. Y bueno, este contiene una mucosa y submucosa y tiene 3 capas de músculo liso. Ahí donde está el ducto deferente, en la imagen de la derecha, en la parte superior, ahí donde está la luz, alrededor de las células basales, hay una capa tiene 3 capas de músculo liso, pero los diferencia la forma en las que están acomodadas las fibras. Por ejemplo, están en forma circular, luego están como difusas y luego están otra vez en forma circular. Eso es lo que diferencia las 3 capas. Y bueno, tiene epitelio pseudoestratificado, que es que los cubre, tiene células altas, las cuales presentan microvellosidades y estereocilios, y las células basales que tienen núcleos esferoidales. Y pues aquí en la imagen de la izquierda, donde se ve con más aumento, podemos apreciar las células altas, y ahí en un cuadrito, lo que se ve ahí son los estereocilios y las microvellosidades que apenas se pueden alcanzar a apreciar. Y pues las células basales son las que están casi pegados a la capa de músculo liso, las cuales contienen núcleos esferoidales. Siguiente. Bueno, el siguiente órgano es el epidídimo. Este es un órgano alargado de delante a atrás, aplanado de arriba a abajo, que cubre todo el borde posterior superior del testículo. Rebasando su cara externa, se haya colocado en la cimera del casco o en parte del polo superior del testículo. Y bueno, tiene 3 partes. Está la cabeza, que vaya, pues es lo de arriba, el cuerpo y la cola. La cabeza, algo en particular, se une al testículo por medio de una hoja vaginosa y tejido conjuntivo, pero también lo que lo une directamente al testículo internamente son los conductos eferentes. Y ya pues va al cuerpo y está la cola. La cola es contigua al conducto deferente. Ahí lo pueden apreciar como que está casi, parece que ni está separado, porque da un doblez y ya vuelve a subir. Bueno, pues esta tiene envolturas fibrosas, tiene 2, la albuginia, que es una lámina fibrosa blanco-azulada, y un tejido propio que comprende los conductos seminíferos, excretores del esperma y el estroma conjuntivo. Bueno, las arterias que lo irrigan son la arteria espermática y la del conducto deferente, y pues está el plexo pampiniforme, que va a terminar en una vena espermática. Y los linfáticos se drenan a los ganglios hipogástricos. Siguiente diapositiva, por favor. Nada más aquí comentar que, bueno, el testículo es este que estamos viendo aquí señalado. El testículo tiene la función de la espermatogénesis. Los espermas, haz de cuenta que se forman como un disco en blanco. Está la pura forma, pero no tiene la carga genética. Entonces, en el epidídimo y particularmente aquí en la red de testis, imagínense ese disco en blanco donde se les pone el sello de la carga genética del hombre, para que todos los espermas de este hombre tengan la carga genética de él, su morfología
todo lo genético, que es lo que va a definir su descendencia. Entonces, una vez que pasan al epidídimo, ya tienen que tener la carga genética. Si en este cruce hay alguna enfermedad infecciosa, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas, medicamentos, que no permita esta situación, ese hombre va a tener descendencia con enfermedades genéticas. Esa es la mayor importancia de lo que tiene que ver el epidídimo en la cuestión de la preservación de la especie. Los espermas recién formados están acá en la cabeza y conforme la cabeza, los espermas avanzan de la cabeza al cuerpo del epidídimo, a la cola del epidídimo. Los espermatozoides que están acá en la cola del epidídimo son por mucho más mayores, más maduros que los que están en la cabeza. Entonces, cuando estamos haciendo algún tratamiento de fertilidad para parejas que no pueden tener hijos, que necesitamos captar testículos directamente del epidídimo para ponerlos en el vientre de la mujer, preferimos hacer las biopsias acá en la cola del epidídimo, que es donde el espermatozoide ya cruzó todos estos caminos de maduración y aquí en la cola del epidídimo están a punto de entrar al deferente para ser eyaculados. Entonces aquí es donde hacemos la biopsia, esperando encontrar testículos, como te digo, más maduros y más aptos para la inseminación. Adelante. Bueno, así como lo dijo el doctor, el epidídimo tiene la función de almacenamiento, transporte y maduración de los espermatozoides. A esta maduración genética se le llama capacitancia. La capacitancia, que es pregunta de examen del ENARP, siempre pregunta de capacitancia. Adelante. Ok. Bueno, ya yendo a la histología, al igual que la mayor parte de la vía espermática, el conducto del epidídimo también está revestido por un epitelio pseudocilíndrico. La particularidad es que, por ejemplo, a diferencia de las vesículas seminales, que son secretoras y son glándulas, este tiene doble función, que es la secretora y la absortiva. Y bueno, se compone principalmente de células principales y células basales. Bueno, las células basales, vaya su nombre, pues son las que están más en la base y están casi pegadas a la capa de músculo liso, y las principales son las que están más a la luz. Y bueno, las células principales, ya vimos que tiene tres partes: el epidídimo, la cabeza, el cuerpo y la cola. La altura es según esté ubicado en qué parte, de qué parte del epidídimo estamos hablando. Si están en la cabeza, esas células van a ser un poquito más altas, y si están en la cola, pues van a ser más pequeñas, pues van a ser más cortas más bien. Y bueno, las células principales son las que secretan ciertas sustancias que ayudan a la maduración de los espermatozoides. Y las células basales, pues son pequeñas, redondeadas, y también su particularidad es que son células madre del epitelio del conducto. Y pues ahí podemos ver, está la imagen a gran escala, ahí se ven como por así decirlo, los ductitos, y luego acá la otra imagen de la derecha, abajito de la grande, pues ahí está la luz, y ahí los puntitos esos que se ven son espermatozoides. Y ya pues a la izquierda, pues ahí se ven más a las células principales y las basales, pero se ven más las principales, que son las que tienen como vellosidades. Siguiente. Y bueno, ya los testículos, pues son dos, izquierdo, derecho. Cuando hay disfunción, o incluso no estoy tan segura, pero creo que hay personas que llegan a nacer con un solo testículo, si no me equivoco, se llama monoarquidia, y si pues son disfuncionales, se llama anorquidia. El testículo promedio mide alrededor de 4x3 a 2.5 centímetros. Se miden por medio de un orquidómetro, o también por una fórmula. También el volumen aproximado de lo que van a contener en mililitros son de 12 a 30 mililitros. Y pues tiene una cubierta, tiene dos: es la túnica albugine, que ya lo había mencionado, que es la de color así como blanco azulado, y está la túnica vaginal, que se compone de dos, que es la visceral y la parietal.
Y los ovulillos, el ovulillo está compuesto por túbulos seminíferos, como lo podemos ver ahí en la imagen. Están los túbulos seminíferos y se dividen como en, en, en lobulillos, y los que están en medio entre los lobulillos se llaman septos. Y pues ahí también podemos apreciar el epidídimo y pues el siguiente imagen, por favor. Bueno, la histología principalmente son los túbulos seminíferos, que tiene cada túbulo seminífero consiste en un epitelio seminífero también, que es rodeado por una túnica propia. Y por ejemplo, tiene dos células principales, que son las células de Sertoli y las células espermatógenas. Las células de Sertoli le dan una organización a los túbulos porque se extienden a través de todo el espesor. Y bueno, también tienen la túnica, la lámina propia, y por ahí se pueden apreciar, a ver, no sé si se ven las células de Leydig, pero también contiene células de Leydig. Y siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las funciones de las células de Leydig? Ay, esa sí no me la sé porque estaba leyendo sobre las de Sertoli y las espermatógenas, pero las células de Leydig no. ¿Y por qué no? Se me fue, la verdad. Una disculpa, no recuerdo en este momento. Muy mal. Bueno, platícanos de las de Sertoli, ¿qué funciones tienen? Pues son las que le dan la estructura, son como más de dar estructura y organización a los túbulos seminíferos para que se organicen así de esa manera. Formen los ovulillos. Funciona como una estructura, como una barrera. Le dan la forma. Ok. ¿Has escuchado la barrera hematoencefálica? Sí. ¿Qué es? Hematoencefálica. Pues sí la he escuchado, pero me agarro en curva, la verdad. Ok. Barrera placentaria. ¿Has escuchado? Sí, sé que tienen que ver con el desarrollo embrionario. No. ¿Alguien del equipo que sepa barrera hematoencefálica, barrera placentaria? Son que las células del endotelio vascular tienen uniones bien estrechas, ¿no? ¿Con qué función? La palabra barrera, ¿qué les suena? Pues de que no deja pasar ciertas sustancias. Exactamente, de protección, ¿no? Tenemos una barrera para esto, una barrera para aquello, para que no pasen. La barrera hematoencefálica protege el sistema nervioso central de sustancias tóxicas que circulan en la sangre para que el cerebro siga haciendo su función. La barrera placentaria protege el producto, protege al feto de sustancias circulantes y permite pasar solamente nutrientes y no sustancias tóxicas. Claro que hay sustancias tóxicas que libran esta barrera placentaria y producen enfermedad en el feto. Bueno, pues la tercera barrera que existe en el cuerpo es la barrera hematotesticular. Y la barrera hematotesticular es gracias a las células de Sertoli. El testículo es un órgano santuario. El cuerpo tiene muchísimas protecciones para proteger al testículo. Si los testículos se enferman, simple y sencillamente se corta la posibilidad de tener descendencia. Entonces, el escroto es un órgano especializado, la barrera hematotesticular es otro órgano especializado gracias a las células de Sertoli. Abuso de alcohol, abuso de tabaco, abuso de drogas, abuso de medicamentos, enfermedades virales, medicamentos oncológicos, medicamentos inmunosupresores. Todo eso está protegido de que entren los testículos para preservar a la especie y es gracias a las células de Sertoli. Las células de Sertoli solamente permiten pasar ciertas cantidades de nutrientes de determinado tamaño molecular para que nutran a las células de las espermatogonias. Las espermatogonias son unas células altamente especializadas que forman a los espermatozoides para que se pueda preservar la especie. Hematotesticular, si las células de Sertoli se enferman, no hay espermatogonias y ese hombre no puede ser papá.
y la mayoría de las veces es irreversible. El mejor ejemplo, el virus de la parotiditis. Ese virus es capaz de atravesar la barrera hematotesticular. Los hombres que tienen cuadros graves de parotiditis, que tienen orquitis por virus de parotiditis, tienen posibilidades de quedar estériles a consecuencia de esta infección. Y lo mismo estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, con el virus del coronavirus, que es capaz de atravesar esta barrera, y muchos hombres han tenido cuadros de orquitis por coronavirus y en el futuro veremos si ocasionó esterilidad o no. Entonces esa es la principal función de las células de Sertoli, la barrera hematotesticular para proteger al órgano santuario que es el testículo. Y las células de Leydig, la principal función es la formación de testosterona. La testosterona es una hormona que existe en los dos sexos, pero que es predominante en el sexo masculino y que depende de esta célula los caracteres sexuales secundarios del hombre, incluso desarrollos en organogénesis en el embrión que va a ser del sexo masculino. Eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, Bárbara, dos funciones vitales: Sertoli, barrera hematotesticular, y Leydig, testosterona. Indispensable conocer esto si estamos hablando de testículo. Adelante. Ajá, sí, es lo que estaba, ahorita que estaba así, aproveché para googlearlo y dice que pues son células endócrinas de los testículos, producen la hormona liberadora de gonadotropina, la folicostimulante y la luteinizante también. Pues sí, prácticamente son las células sexuales de los testículos. Y bueno, ya retomando otra vez, las arterias de los testículos son las espermáticas internas y surgen de la aorta justo debajo de las arterias renales. Estas se van a asociar con las arterias de los conductos deferentes, que se ramifican desde la arteria ilíaca interna o la hipogástrica. Y en cuanto a las venas, se drenan al plexo pampiniforme. La sangre de los testículos regresa al plexo pampiniforme del cordón espermático. En el anillo inguinal interno, el plexo pampiniforme forma la vena espermática. Y bueno, los ganglios, los linfáticos son los ganglios de la zona lumbar o los ganglios del mediastino. Y ya pues sería todo de mi parte. Adelante. Bueno, ahora vamos a pasar al escroto, que en sí pues es la piel que recubre a las bolsas testiculares. Pues esta es en sí delgada, flexible, sobre todo porque creo que tiene muy poquito tejido adiposo y eso le permite mayor flexibilidad. También pues es arrugada y es de una coloración más oscura que el resto de la piel. Pues desde la pubertad van a aparecer los vellos púbicos en la superficie de esta piel. Y bueno, profunda a esta piel del escroto se encuentra una fascia superficial que también se conoce de Cooper, y está el músculo dartos, que es una capa de músculo liso muy delgada, que en sí es lo que permite las pliegues que sea pues esta forma arrugada de la piel del escroto, y esto pues tiene en su función pues guardar calor, que como vemos pues va a ser la principal función del escroto, que es regular la temperatura de los testículos, ya que tiene que tener cierta temperatura diferente a la corporal. Si el cuerpo normalmente es 37, el que esté fuera del cuerpo en el escroto, los testículos, le permite que sea cerca de 35 a 36 grados centígrados, y esto es la temperatura óptima para la producción de espermatozoides en sí. Precisamente esta especialización del escroto es para que los testículos estén a temperatura ideal. Como vemos en la imagen de abajo a la derecha, el escroto tiene 7 capas histológicas, cada una de ellas con determinada función, pero en conjunto permiten la contracción y relajación del escroto. Si el hombre está en un ambiente frío, el escroto se contrae para meter los testículos al cuerpo para que conserven calor. Si el hombre está en un ambiente cálido, en un calor extremo,
el escroto se relaja para que los testículos salgan más del cuerpo, para que se ventilen y para que tengan menor temperatura. Como les decía, el testículo es un órgano santuario que tiene que tener muchos requisitos para que esté funcionando bien, y uno de ellos es la temperatura. Ni temperatura tan alta ni temperatura tan baja permiten que se logre una espermatogénesis adecuada. Cambios en la temperatura hacer que el hombre no pueda ser papá, y eso es gracias al escroto. Otra de la función contráctil que tiene el escroto es que cuando el hombre tiene miedo, hay un reflejo de los mamíferos, un reflejo animal, que es el reflejo de huida. Cuando el hombre tiene miedo, los testículos se meten al cuerpo y el pene se mete al cuerpo para protegerlos y para que el hombre pueda pelear o pueda huir o pueda correr o pueda defenderse, para proteger los órganos genitales. Entonces hay un dicho por ahí que no, yo tenía miedo y se me subían los testículos hasta acá. Literalmente los testículos se meten al cuerpo en una reacción de huida que tenemos los mamíferos, y es para proteger los órganos que nos van a permitir la descendencia. Adelante. Bueno, ahora pasando a la circulación de este escroto, pues va a tener de diferentes ramos. Tiene ramos anteriores que prácticamente van a estar dados por las arterias pudentes externas, que por lo general pues son dos. Hay una superficial externa y una profunda externa, que ambas van a venir siendo ramas de la arteria femoral. Y también va a tener ramos posteriores, que estos van a estar dados principalmente por la arteria pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna o la hipogástrica, ¿no? Las venas del escroto pues prácticamente siguen el mismo trayecto que las arterias, y las principales para el drenaje venoso van a ser las venas pudendas externas, que van a desembocar en la vena femoral. Y el drenaje linfático para esta circulación escrotal va a estar principalmente en los ganglios inguinales superficiales y en los subinguinales también. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando del pene, el pene pues es el órgano de la copulación masculina y va a estar formado por diferentes órganos contráctiles, que son dos cuerpos cavernosos, y uno esponjoso. A su vez, estos órganos contráctiles pues sí son cilindros formados de tejido conectivo, que tiene trabéculas o tiene espacios que son llenados por diferentes capilares, pero estos cuerpos cavernosos y esponjosos a su vez son cubiertos por diferentes envolturas, como son una túnica albuginea más profunda. También tiene una fascia superficial, que por esta fascia superficial se encuentra profunda o en contacto con el tejido subcutáneo. Como vemos en la imagen superior, en el corte transversal, ahí se puede apreciar, y por esta fascia superficial es donde va a ir pasando la vena dorsal superficial del pene. Y profunda esta fascia superficial se encuentra una fascia profunda, que es la de Bock, y a su vez en esta fascia profunda de Bock van corriendo otros vasos, como es la vena dorsal profunda del pene y las arterias dorsales del pene y los nervios dorsales del pene también. Bueno, estos órganos contráctiles van a estar unidos en su raíz a los huesos pélvicos por los músculos isquiocavernosos, en el caso de los dos cuerpos cavernosos, y el bulbo esponjoso en la dilatación que es del bulbo del cuerpo esponjoso, en su porción más posterior, ¿no? Así es como van a estar unidos a los huesos pélvicos, y estos músculos pues están en la parte más superficial o en la capa más superficial de lo que viene siendo los músculos del perine en sí. También cabe mencionar aquí pues que la fascia de Coles va a estar cubriendo igual a estas estructuras hasta el diafragma urogenital, que es el plano medio de los músculos del perine. Esta fascia de Coles pues en sí es una continuación de la vaina que viene del abdomen inferior, que es la fascia de Scarpa, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, aquí mencionar algo bien interesante que es la fascia de Bock. Esta es una fascia de tejido conectivo que es extremadamente fuerte. Imagínense como una costura con hilos de mucha presión que da muchísima fuerza. Y esto tiene su función. En la erección, cuando el hombre tiene erección, la circulación en los cuerpos cavernosos alcanza grandes cifras tensionales porque mucha parte de la circulación sanguínea se dirige a los cuerpos cavernosos para que se logre que el pene esté duro, que el pene esté tieso, para que pueda haber una adecuada penetración. La presión arterial en los cuerpos cavernosos durante la fase de máxima excitación, de máxima erección, alcanza a duplicarse hasta 10 veces arriba de lo normal. Esto es decir, adentro de los cuerpos cavernosos del pene hay una presión arterial arriba de 1000 milímetros de mercurio. Sabemos que la presión arterial anda en 120, 80. Bueno, pues en el pene, en la fase de máxima erección, hay arriba de 1000 milímetros de mercurio. Por eso es que en algún momento de la máxima erección, el pene se puede ver como pulsátil. Está bien erecto y el pene tiene cierto movimiento pulsátil que es acorde a la frecuencia cardíaca del hombre. En ese momento, el pene tiene esta presión máxima. Y gracias a la fascia de Bock es que no se rompen los capilares y es que no hay hemorragias en los cuerpos cavernosos. Repito, este aporte sanguíneo inmenso es para lograr la máxima dureza del pene para que pueda haber una adecuada penetración. Esa protección es de dentro a afuera. ¿Cuál es la protección de la fascia de Bock? De fuera a adentro, principalmente para dos cosas. La primera y la más frecuente, enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual que afectan el prepucio, por ejemplo, que son ulcerativas, bajando las capas de la piel, pero les cuesta mucho trabajo perforar la fascia de Bock. Cuando perforan la fascia de Bock, entonces se pueden venir hemorragias a consecuencia de enfermedades de transmisión sexual. Y la otra cuestión de protección de afuera adentro es el cáncer de pene. Lesiones malignas, oncológicas, declaradas de cáncer en la superficie del prepucio, también son ulcerativas, también son perforantes, y gracias a la dureza de la fascia de Bock, le cuesta más trabajo entrar al cáncer a los cuerpos cavernosos. Cuando el cáncer entra a los cuerpos cavernosos, la clasificación o la estadificación del tumor de pene avanza muchos grados con un peor pronóstico y probablemente ya no podamos conservar el órgano, sino que tengamos que cortar el pene para curar el cáncer. Entonces les decía, la dureza de la fascia de Bock es protectora para lo que les acabo de mencionar. Adelante. Bueno, ahora pasando a la uretra masculina, pues tiene una longitud aproximada de entre 16 a 20 centímetros y pues tiene tres divisiones importantes, pues en sí es en su porción más proximal, que es la prostática, mide cerca de 3 a 4 centímetros, y ya veíamos, como mencionaba ahorita mi compañero, pues que tiene este saliente alargado, que es el verumontanum o la montaña verdadera. Aquí pues también cabe mencionar, como ya decía el doctor, pues van a encontrarse estos orificios que van a ser las desembocaduras de los conductos eyaculadores de ambos testículos también. Luego su porción, la siguiente pues es la membranosa, que mide cerca de 1 centímetro, que estaba desde pues, el final de la uretra prostática hasta el bulbo, que es la dilatación posterior del cuerpo esponjoso del pene, como ya les decía. Y también cabe mencionar aquí, en cuanto a su histología, hasta aquí es donde llega el epitelio de transición o el urotelio, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y su porción final de esta uretra masculina es la esponjosa, que es la más larga, cerca de 15 centímetros de longitud, y esta va a estar recubierta por epitelio pseudocilíndrico estratificado, ¿no? Aquí es donde cambia. También en la uretra esponjosa se menciona pues que están las desembocaduras de las glándulas bulbouretrales de Cooper, que estas se encuentran en el diafragma urogenital también, y de las glándulas de Littre, que estas se encargan de producir un moco viscoso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno,
aquí pues del epitelio de transición, también conocido como urotelio, ya decíamos, pues es un tipo de epitelio estratificado en sí especial, ya que su objetivo, su función en específica es la capacidad de distenderse y de ser flexible. Pues, como es estratificado, tiene varias capas y por lo general, aunque no siempre se ve así, pues tiene tres estratos bien definidos. Su capa más superficial está conformada por células poliédricas grandes que se conocen como células en cúpula o en sombrilla, ya que tienen como ángulo o esta curvatura hacia el lado apical de la membrana, y también pues que contiene crestas, ¿no? Luego está una capa intermedia que está básicamente formada por células piriformes, y tiene una capa celular basal donde se van a encontrar pues las células madre que van a originar a este urotelio, ¿no? Entonces, como les digo, pues prácticamente lo especial de este epitelio es en sí la capacidad de distenderse, ¿no? Y por eso es que se ve este epitelio recubre desde los cálices menores hasta el segmento más proximal de la uretra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a la circulación de la uretra, en este caso masculina, pues primero... Sí, perdón. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a dejar la clase aquí porque estoy viendo la hora, ya tenemos 1:40. ¿Ustedes tienen clase a las 11? Tenemos urgencias. Ok, bueno, pues yo creo que es muy suficiente para que descansen estos 20 minutos, porque después de 1:30 ya todos nos empezamos a distraer. Me pareció una clase muy bonita, muy completa. Anatomía es un mundo de información, y solamente que estamos viendo la anatomía genitourinaria. Sin embargo, ya vieron que hay detalles que no lo vieron en anatomía general, que podemos seguir aquí enriqueciendo durante muchos días más, pero pues no tenemos tiempo para eso. Ya básicamente vimos lo más importante de la vía urinaria, vimos lo más importante de la cuestión genital masculina. Hay cuestiones de la anatomía genital femenina que también atendemos los urólogos, pero por cuestión de tiempo, como les digo, va a ser imposible que lo veamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta respecto a la clase de los miembros del equipo o de alguien que no sea del equipo que quieran que comentemos ahorita. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta adicional? Nada, bueno, pues en general la clase muy buena, los felicito. Para el equipo número 2, que vamos a ver clase la semana siguiente, el siguiente martes, les voy a pedir que me manden la clase en PowerPoint. Esta clase la recibí en PDF y había algunas imágenes que no corrían de la mejor manera. Entonces, si me la mandan en PowerPoint, podemos pasar toda la presentación para que ustedes vean sus transiciones. Y mientras más pronto me manden la clase, le podemos hacer ajustes más temprano. Así que si no hay ninguna pregunta, pues les agradezco la asistencia. Es la primera clase y la última donde no vamos a tomar en cuenta la asistencia. Tengo en el WhatsApp como 15 mensajes de gente que llegó tarde por una o por otra razón. No se preocupen, todos van a tener la asistencia. Pero sepan que para la siguiente tomen la precaución de entrar desde antes y tomar las consideraciones para que les cuente la asistencia y tengan posibilidad de contestar. Así que cualquier cosa me la hacen favor de hacer saber a través del WhatsApp, y si no, nos vemos aquí el siguiente martes a las 9 de la mañana. Es la misma liga de acceso, es la misma reunión en Zoom, así que no tienen que grabar ninguna otra más que esta que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Okay, Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, que tengan buen día, que descansen, nos vemos el martes. Gracias. Igual, hasta luego. Gracias, doctor. Bye, hasta luego.